Hermanos, buenas noches. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias una vez más por darme la bendición de poder entrar en su hogar para hablar del Señor, de la Escritura, que es lo que nos enseña. Y como quedamos la otra vez, estoy hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y por supuesto que hay una serie de eventos que van a suceder cuando esto acontezca. Pero antes de empezar con esto, quiero orar primeramente y decirles a ustedes que el domingo, Dios mediante, vamos a empezar a las 11 de la mañana en la iglesia. Los que gusten asistir, pues son bienvenidos. Queremos tener un servicio de reapertura que ya nos permite el gobierno tener abiertamente, así que nada más que les invito a que traigan sus mascarillas, y si tienen niños, pues no lo traiga para evitar contaminación. Si usted está embarazada, tampoco asista. A personas mayores de 60 años, pues siéntanse con libertad de quedarse en casa, porque estas son las reglas que se ponen. Así que los niños de 2 años para abajo, entonces por favor tomen nota de esto. Y el domingo, Dios mediante, ahí nos vamos a ver a las 11 de la mañana. Que Dios me los bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Soberano Dios, muchas gracias, Padre Santo, por la bendición de este día y la oportunidad que tú nos concedes de leer tu palabra santa con libertad espiritual, con la libertad política, con toda clase de libertad en este país. Tenemos esta bendición tan grande de poder leer tu santa palabra. Ruego tu bendición, tu presencia, la sabiduría de tu Santo Espíritu para poder explicar tu santa palabra a los oyentes. Gracias por esta bendición que tú me concedes. Toma control en el poder de tu Santo Espíritu de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y bendecimos tu nombre. Amén. Pues bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la primera carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 15, y voy a leer del verso 51 en adelante hasta el final, donde nos habla precisamente la victoria que el cristiano tiene mediante el Señor Jesucristo. Vamos a leer del verso 51 en adelante del capítulo 15, y la palabra dice de esta manera: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero continuar trayendo las divisiones que tenemos y los acontecimientos que van a suceder. Y estamos viendo en realidad
cosas que están pasando y que nos motiva a traer estos temas a los hijos de Dios, ya que son temas que abrazan a los creyentes, dan ánimo, dan esperanza, se le aumenta la fe al creyente y por supuesto el amor de Dios se hace patente en nuestras vidas. Y estoy hablando de la gran tribulación. Estamos viendo lo que es la gran tribulación, pero antes de que venga esa gran tribulación, la iglesia tiene que ser levantada. Estos son los que creemos en este evento primero, que es premilenial. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo va a venir antes de que sucedan todas estas cosas. Va a venir por su iglesia. No va a permitir, ya lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, y vamos a delinear algunos acontecimientos que van a suceder durante este tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Como acabamos de leer, es un momento, es un abrir y cerrar de ojos, que la trompeta final va a sonar, porque se va a tocar la trompeta. Y la primera resurrección, este es un problema que tenían los primeros creyentes allá en Tesalónica, que pasaba con los parientes que habían muerto y ya estaban oyendo de que Cristo iba a venir. Y entonces Pablo les escribe esta carta de Primera de Tesalonicenses y les dice, mira, la primera resurrección va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. Los creyentes muertos van a resucitar primero y luego los que vivan serán transformados, pero los impíos no serán levantados después del milenio. Ese sería en la segunda resurrección. Vendrá, dice el apóstol, va a venir como ladrón en la noche. Nadie lo sabe. El momento que venga Cristo, cuando digan paz y seguridad, es una señal de que Cristo está a las puertas y va a venir a levantar su iglesia. Estas son las cosas que van a suceder primero antes de que venga Cristo por su iglesia, antes de que suceda la gran tribulación. Ahora, hay 7 años aquí en la tierra de gran tribulación, 7 años, que está dividido prácticamente los acontecimientos que van a suceder en el tribunal de Cristo. Mientras los 7 años están pasando de gran tribulación aquí en la tierra, en el cielo van a pasar 2 eventos esenciales. Número 1 es el tribunal de Cristo y número 2, las bodas del Cordero. ¿En qué consiste el tribunal de Cristo? Mientras aquí los 7 años está sucediendo cosas que la iglesia no va a ver, porque vamos a estar ante el juez, ante Cristo, ante nuestro Señor, para ser recompensados. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de que de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 10, porque todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y aquí es donde tenemos que entender que nosotros vamos a compadecer ante este tribunal en los 3 años y medio que está pasando la gran tribulación aquí abajo. Por 3 años y medio nosotros no vamos a ver nada de lo que está sucediendo, pero la Escritura está diciendo qué es lo que va a pasar, y ahorita vamos para allá. La otra parte
después del tribunal de Cristo, donde ya cada quien recibió su premio y ya las cosas buenas y las cosas malas que se hicieron, a todos ahí enfrente de Cristo, ante la iglesia, todos vamos a recibir lo que merecemos. Sea bueno lo que usted haya hecho, sea bueno o sea malo, usted es el que va a dar cuentas al Señor Jesucristo de su actitud como cristiano aquí en esta tierra. Número 2, después de que termine todo esto del tribunal de Cristo, que se considera que va a ser por unos 3 años y medio aquí abajo en la tierra, mientras esto está sucediendo aquí abajo, la gran tribulación, pues nosotros estaremos dando cuentas allá. Cuando esto suceda y termine, entonces vienen las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se revelan en la Escritura y será entre la traslación de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Es decir, allá arriba, por 3 años y medio, Cristo va, dice Apocalipsis capítulo 19, versos 7, 8, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, porque las bodas del Cordero ya están preparadas y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El lugar, voy a aclarar esto, que el lugar de las bodas solamente puede suceder en el cielo, no en la tierra. El lugar de las bodas del Cordero, Cristo se va a unir a su iglesia, va a presentar al Padre, a la novia, o sea, la iglesia, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice, los participantes de las bodas, ¿quiénes van a ser? Pues eso no es mucho para discutirlo, sino que no va a ser el pueblo de Israel, sino todos los creyentes en Cristo. Pues ahí habrá israelitas, ahí habrá de todas las naciones. Ahí está usted, estoy yo, vamos a participar de Cristo con la iglesia delante del Padre. Los participantes de las bodas es usted que ha creído en Cristo, todos alrededor del mundo, los creyentes, vamos a estar delante de Dios para unir nuestras vidas ya para siempre y eternamente. Y los invitados a celebrar la cena de las bodas del Cordero, este es una celebración que va a ser indiscutiblemente en el cielo. Hay que entender esto, que todo esto va a suceder en el cielo. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar contentos, gozándonos de la presencia de Dios, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y todos los de el Antiguo Testamento que se hacen presente, como dice Apocalipsis capítulo 19, 9, dice así: bienaventurados los que, el ángel me dijo, dice, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que veamos que entendamos bien que va a haber invitados en la cena de las bodas del Cordero. O sea que va a haber una cena especial donde Cristo con la iglesia delante del Padre y todos los seres que van a estar allá en la eternidad van a estar viendo, van a estar siendo invitados para participar como invitados especiales para esta unión de Cristo con la iglesia. Y la otra celebración que va a ser aquí en la tierra después de la segunda venida de Cristo a la tierra en el milenio, y serán invitados el pueblo de Israel y los gentiles. Vamos a ver, eso es lo que dice Hechos capítulo 15 y 14, que Dios va a levantar un pueblo de los gentiles para que formen parte de su pueblo. Los invitados entonces para celebrar las bodas del Cordero, pues nuevamente, hermanos,
es usted y la iglesia, toda la iglesia, usted y yo y todos los que hemos creído en Cristo. Los invitados para celebrar las bodas del Cordero, según Apocalipsis 24:6 dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Preste atención en esto, mi querido hermano. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo por 1000 años. Wow. Aquí en la tierra. Estos somos los invitados. Usted está oyendo las almas de los que habían sido decapitados. Acuérdense que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero, ¿qué va a pasar con usted como creyente? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a levantar cuando Cristo venga? ¿Estás preparado, preparada para que en el momento que Cristo venga, a la hora que sea, vas a ser levantada, vas a ser levantado? Piensa en esto porque aquí dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, o sea, en el milenio. Pero dice, también vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes, ni sobre sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Esto quiere decir que si tú no vas a ser levantado, si usted no va a ser levantado o levantada, cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia, vas a pasar por la gran tribulación. Y Satanás, si tú no te dejas marcar, te va a quitar la cabeza. Eso es lo que estamos leyendo. Ay, como creyente, mi querido hermano, mi querida hermana, como creyente de Dios, ¿estás dispuesta a sufrir estas consecuencias en la gran tribulación cuando Satanás venga a gobernar a este mundo? Y tiene una ira, un coraje contra los hijos, aquellos que no le quieran obedecer, y los va a decapitar, los va a matar. Tú dices, yo no me voy a dejar marcar. Gloria a Dios. Aquí está tu destino final. Y vi, dice el apóstol Juan, aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Y volvieron. Dios tuvo misericordia de ellos y volvieron a vivir. O sea que tuvieron parte en el momento que murieron, fueron levantados para venir con Cristo, para gobernar aquí en esta tierra por 1000 años. Gloria a Dios. Pero tú quieres pasar y sufrir estas consecuencias porque ahorita no estás entendiendo bien lo que es ser hijo de Dios, lo que es aceptar a Cristo como tu Salvador. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, que si estás jugando con la vida cristiana y no estás prestando atención a lo que Dios quiere que tú prestes atención. Si tú quieres ser levantado en el momento que Cristo venga para levantar su iglesia, corrige tu vida, quita tu enojo, quita lo que tú tengas
resentimiento, cualquier cosa que esté estorbando en tu vida, porque eso no te va a dejar subir al cielo. Estás jugando con la vida cristiana, un día sí, un día no, y así estás. Ten mucho cuidado, porque estas son las consecuencias. Los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Todos los que salgan de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación van a salir algunos que son los 144,000 sellados. Apocalipsis 7, 14, 7 dice, yo les respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en el templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni sol, ni el sol no los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres que no aceptaron a Cristo como su Salvador cuando vino, pero va a haber 12,000 de cada tribu que se mantuvieron firme en la fe en Dios. Y estos son cuando vieron en los primeros 3 años y medio, vieron ellos cómo estaba siendo engañados por el enemigo. Y luego que los primeros 3 años de tribulación se manifestó el hombre de pecado, el anticristo, se construyó el templo, mientras allá el juez estaba con la iglesia premiando a los que estaban enfrente de él. Aquí abajo en la tierra por 3 años y medio se manifestó el hombre de pecado, el anticristo, y se construyó el templo de Jerusalén. El hombre de pecado se sentó en medio del templo para que lo adoraran, y estos 144,000 no lo quisieron adorar y fueron perseguidos y fueron levantados. Déjame decirle que la gran tribulación, hermanos, en primer lugar, se hizo por el pueblo de Israel, porque no aceptaron a Cristo cuando vino la primera vez. No aceptaron al Mesías, a Jesucristo como el Mesías. Lo persiguieron para matarlo y lo mataron en la cruz. Por eso es que ya vino está registrado en el cielo esta gran tribulación para ellos. Y no solamente para ellos, número 2, también para el mundo gentil, los impíos, los que no creen en Dios, los que se burlan de Dios. Va a venir un momento de persecución. Van a adorar a la bestia, la van a adorar porque está haciendo algo que para ellos este es el Dios. ¿Dónde estás ubicado, mi querido hermano? ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás viendo que las cosas de Dios están sucediendo? ¿Te quieres mezclar con el mundo impío? ¿Te quieres mezclar con aquella persona que rechaza a Dios? Mira, las cosas que están pasando es para que reaccione todo mundo. Estamos viviendo una pandemia que está trayendo enfermedades, pero estamos huyendo de esa enfermedad, pero nadie huye del pecado. El pecado te lleva a la condenación. La pandemia lo único que hace es quitarte la vida si no te cuidas. El pecado, aunque te cuides, va a tratar de tumbarte. Y mucha gente no le tiene miedo al pecado, le tiene más miedo a la pandemia, al coronavirus. ¿A quién le tienes miedo tú?
Estás metido en una casa, digo, está uno metido en la casa porque está obedeciendo a las autoridades superiores. Y hay mucha gente que ni a eso obedece. Se salen y hacen lo que quieran afuera. Hacen lo que quieran. Y nosotros estamos viendo todas estas cosas. Hay rebelión, hay robos, hay violencia, pero no hay temor. No hay temor de Dios. Se siguen haciendo cosas indebidas, cosas que estamos siendo aproximados a la gran venida de Cristo. ¿Vas a ser levantado tú cuando venga Cristo por su iglesia? ¿O vas a vivir esa gran tribulación que Dios preparó para el pueblo de Israel? Y lo va a vivir el pueblo de Israel. Déjeme decirle que lo va a vivir porque ya está escrito. Y la otra razón por la que va a venir esa gran tribulación a esta vida, a esta tierra, es por el pecado del hombre, por el pecado del impío, por la falta de respeto, la falta de entendimiento que se tiene con Dios. No hay temor de Dios. Y rechazan al Mesías, rechazan a Cristo y se creen dioses. El engaño diabólico que está pasando, el engaño, lo que el diablo le dijo a Eva: el día que tú comas del fruto prohibido, tú vas a llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ten mucho cuidado con lo que haces. La segunda venida de Cristo, inmediatamente después que termine la gran tribulación. La gran tribulación va a estar dividido, como les dije, en 3 partes. Va a suceder el hombre de pecado, la construcción del templo. El hombre de pecado se sienta en medio de la gran tribulación. A los 3 años y medio se levanta los 144,000. Y luego la otra parte, la segunda parte de la gran tribulación, van a suceder cosas también. Dios va a mandar a 2 testigos. Esto lo voy a explicar para la siguiente semana. Los 2 testigos que va a mandar en medio de esta gran tribulación por 3 años y medio. Va a venir los testigos de Dios, Moisés y Elías, que van a tener poder para demostrar que vienen a justificar, a decir que ellos vienen de parte de Dios. Y Satanás va a obligar al hombre de pecado para que los mate. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Aquí vamos a parar por esta tarde lo que les acabo de explicar de la gran tribulación. Por 7 años, aquí en la tierra, el gobierno del anticristo, y allá arriba en el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Escoge dónde quieres tú pasar. La próxima vez vamos a explicar estos detalles y voy a explicar también qué es lo que quiere decir el milenio, de lo que habla la palabra de Dios ahí en el capítulo 20, y luego el gran trono blanco de Dios también lo voy a explicar, y luego el estado eterno y bendición de todo lo que Dios hizo, de todo lo que Dios nos enseñó en su palabra. Todo esto se va a acabar. No va a haber más la bendición final del Apocalipsis. El estado eterno de Dios mostrado a su iglesia, a los escogidos, y esto lo vamos a tener que explicar también al final de estas presentaciones que estoy dando. Que Dios me los bendiga, a mi querido oyente. Gracias por todo lo que me están escuchando. A todos ustedes muchas gracias, y Dios mediante nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en la iglesia. Así que y el próximo miércoles también, Dios mediante, aquí en este mismo lugar. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén.